les va? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Diagnóstico Social. El día de hoy estamos en un lugar muy especial, novedoso. Voy a hablar del lugar después, pero quiero presentar el tema y a la persona con la que vamos a hablar el día de hoy. El tema minero es un tema que en Ecuador se está convirtiendo en importantísimo. Como especialista en comunicación, nosotros nos hemos visto tratando este tema con personas de distintas áreas, en el campo agrícola, en las comunidades indígenas o aborígenas. Saben que no me gusta la palabra indígena por conceptualidad, pero queremos hablar sobre el tema minero, queremos hablar sobre el Ecuador del futuro y sobre el Ecuador del presente y del pasado también, y para ello encontramos una excelente invitada que sabe mucho del tema, ha estado donde las papas queman, en la trinchera, como se podría decir, y es Elisa Morán Maldonado, quien es abogada y especialista del tema minero, del área minera, y especialmente en el Ecuador, ¿no? Conoce tanto del área de las empresas que han trabajado en minería, que están trabajando en minería, y también las que posiblemente trabajarían en minería. Y también es fundadora y directora de una institución que se llama ITS. ¿Qué es el ITS? Bueno, el ITS es, primero que nada, un gusto estar contigo, Hugo, en esta conversación. Definitivamente el tema minero es un tema que me apasiona y disfruto mucho mi trabajo y me gusta sentirlo, conocerlo muy a fondo. Y esto entonces me ha permitido que en estos más de 20 años de experiencia en mi carrera pueda ahora formar este laboratorio de pensamientos que es LITS, Laboratorio de Pensamientos para la Innovación y el Desarrollo Sostenible de la Minería. ¿Está enfocado en la minería? Está enfocado exclusivamente en la minería. ¿Y cuál es el objeto del ITS? El objeto del ITS es justamente informar adecuadamente qué está pasando en la minería responsable. Porque la minería responsable ya es parte de nuestra vida, es parte de la economía del Ecuador, y por eso hacemos análisis críticos, editoriales de su impacto en la economía, ¿no? Y así también informar adecuadamente de que existe un marco regulatorio, de que las empresas están en este proceso de cumplimiento de todas las normas, no solo nacionales, sino mejores prácticas o estándares internacionales, para poder tener acceso a una licencia social y obviamente dentro de parámetros de cumplimiento ambiental. Y de esta manera haya un beneficio tanto de las comunidades aledañas al área de influencia del proyecto como a nuestro propio Ecuador, ¿no? Vamos al grano. ¿Por qué crees tú, Elisa, perdón que te tutee, por qué crees tú que hay rechazo hacia la gran minería? Porque hagamos una diferenciación al público. La gran minería es distinta a lo que normalmente ha ocurrido en Ecuador. ¿Qué es lo que normalmente ha ocurrido en el Ecuador? La minería informal. Yo provengo de una familia que conoce mucho de la minería informal. Tengo una rama de mi familia, ancestros que hace mucho tiempo atrás sacaban oro en ríos de la Azuay, en Escafandra, ¿no? Del lado de mi madre. Y sí, hasta ahora una parte de mi familia tiene joyerías y es parte de todo esto que es el Azuay, ¿no? El Cuenca con la plata, el oro. Pero también menciono este marco histórico porque en el sur, en el Oro, en la provincia del Oro, en Azuay, ha habido mucha minería informal. Y eso significa un tema de alto impacto social, tanto para el país como para las comunidades donde se desarrolla este tipo de minería. ¿Cuál sería la diferencia entre la minería informal y la formal? O la gran minería. ¿Tú conoces de la minería grande? ¿Conoces de la minería? Claro, de la artesanal. De la artesanal. Y de la pequeña, exacto. A ver, déjame explicarte un poco. El rechazo que yo veo a mi criterio a la gran minería tiene dos orígenes. Por un lado, la actividad minera en el Ecuador se ha realizado de toda la vida, desde nuestra colonia, ancestros, y realmente no era una actividad visible. De hecho, yo trabajo más de 20 años. Yo empecé en el año 93 justamente a la práctica, en la práctica, y donde todo el mundo me decía, haces minería, ¿y qué es eso, no? O sea, y la primera imagen que se le venía a una persona con la que yo conversaba era una cantera, por ejemplo, ¿no? Y no siempre las mejores, en este caso en Quito, se
todo el mundo pensaba en minería lo que pasa en San Antonio de Pichincha. Exacto. Entonces, menos el tema de en Quito se hablaba menos de la minería metálica, por ejemplo. En la costa, en Machala, en el Azuay, ya se conocía un poco más, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí se estaba desarrollando, en Zamora se estaba desarrollando lo que es la minería artesanal. Es una minería de subsistencia, es este bateo del que en ríos y donde efectivamente... O también con mortero, porque un tío mío me presentó cuando tendría 8 o 9 años. Cogían la roca de Nambija. Ustedes tal vez, muchos jóvenes no han de haber escuchado de Nambija, pero Nambija fue un sector minero, una montaña, una loma, que en los 80 se extrajo grandísimas cantidades de oro. Y lo que se hacía, te comento cómo era la forma rudimentaria. Ellos usaban también el mercurio, ¿no? Pero cogían la roca, había un mortero de metal grueso, y mortero es como un tubo con un fierro ahí donde meten la roca y a fuerza la muelen. Muelen la roca, esta roca la pasan por la batea que usted menciona, con agua y con algo de metal. Y como me mostraba, yo recuerdo, te estoy hablando de un recuerdo mío de los 7 años de edad. Y que mi tío me mostraba y me decía las pintitas de oro. Este es el oro. Entonces esto se mezcla con un químico, se hace una bolita, se une y esto se funde con un soplete. Y eso es lo que hacían. Entonces tenían una base de metal y ahí con un soplete fundían y hacían las pepitas más grandes, etcétera. Y esto en fundas o en quintales, costales los vendían, los comerciaban. Había gente que tenía unas pesas y compraba y vendía. Pero, ojo, lo que pasó en Nambija, el Estado no vio absolutamente nada. Ahí no había cobro de impuestos. Lo que sí había en el sector... Yo nunca fui a Nambija, nunca me dejaron ir, porque era peligroso. Siempre me mencionaban que era algo muy peligroso. Y llegué a conocerlo por documentales, ahora por investigación, por ejemplo, para esta reunión que tenemos hoy. Y lo que hubo ahí siempre fue mucha prostitución. Esto es en el sector de Zamora, ojo, prácticamente entrando a la selva. Y lo que había era prostitución, había robo, había delincuencia, había mafia. El más fuerte era el que sobrevivía y vendía. E incluso en el caso de un pariente que tenía un socavón, o sea, un hueco le pertenecía a él, no sé cómo era el tema. Llegó un día gente armada y le dijo, ya no es tuyo. Así que adiós. Y así terminó la experiencia minera de Nambija de un tío, que legalmente no podía entrar, o sea, no era un tema de documentación ni nada por el estilo, sino de balas. Entonces, esa es la minería de los 80 que yo conocí. Sí, bueno, yo diría antes de los 70, 80. Entonces, tu ejemplo es un claro ejemplo de una minería informal, donde no teníamos una vasta regulación en el tema ambiental. Exacto, no teníamos policías especializados. Bueno, por el momento tampoco, yo pienso que ya poco a poco van a ir especializándose, pero no había, digamos, esta regulación transversal respecto del tema ambiental, menos un análisis de los efectos de impactos ambientales. Entonces, lo ambiental era lo que menos se fijaban. Exacto. Entonces, todas estas experiencias, mira que tú tienes una experiencia, eres comunicador, sin embargo, tienes una experiencia desde tu niñez, entonces te genera un concepto no del mejor en cuanto a la minería. Por otro lado, entonces tenemos el lado de la informal. De la informal, exacto. No tengo una buena visión de la informal. De la informal. Pero, y por el otro lado, como te decía, el otro origen contra la gran minería es que el Ecuador ha sido un país que ha vivido y su economía se ha mantenido del sector extractivista petrolero, el cual también, como todos sabemos, tuvo su boom en los 70, sí, pues. ¿No es cierto? Y en los 70, igual que en el sector minero, la regulación, no solo en el Ecuador, en el mundo, tampoco era transversal respecto de los temas ambientales. Era muy leve, muy light, digamos, respecto de su aplicación y también respecto del manejo de los impactos sociales en las áreas de influencia. Claro. Entonces... Bueno, la diferencia con el petróleo es que por lo menos en el petróleo necesitas una estructura, me refiero a maquinaria y técnica sumamente compleja. Entonces, así es. Lo hacen mayormente compañías extractoras que tienen conocimiento, pero en el caso de la minería, lastimosamente, como está más cerca el material, se puede decir, mucha gente se cree con la capacidad de entrarle a la montaña y romperla. Entonces, ahí creo que hay la diferencia entre el petróleo, porque el anglo-ecuatoriana eran ingleses y Texaco
las que empezaron con la extracción petrolera en los 70 era una empresa inglesa y la otra era norteamericana, en Santa Elena. Exacto. Entonces, para dar ese marco referencial. Entonces tú ves que existe todos estos antecedentes que no son los mejores y entonces hoy por hoy ya esto no es así. Entonces, pero la gente todavía piensa que hay esta informalidad. Si bien es cierto, existe informalidad, ilegalidad o extracción ilícita, es parte de una problemática que ya le corresponde al Estado y digamos a quienes somos actores del sector minero a impulsar a que el Estado se fortalezca para poder justamente atender estos temas puntuales que además generan efectos de impactos en la estructura social de las áreas de influencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos una regulación que es mucho más estricta en cuanto a estos parámetros ambientales y tenemos prácticas y mejores prácticas y estándares internacionales respecto de cómo se tiene que manejar el tema social a través de programas de relacionamiento comunitario. Ya las empresas, como todos hemos escuchado, tienen los temas de responsabilidad social corporativa, lo que permite una integración de estos rubros, digamos, sociales, ¿no?, dentro del contexto y la operatividad de la compañía. Es decir, las empresas ya no vienen solo desde un ámbito técnico, ¿no? Tengo un permiso, vengo, saco, como tú dices, el permiso se llama concesión minera. Que en este caso es un permiso, un acto administrativo, que es la concesión minera a través de un título minero, sino que ya tiene que cumplir mucho más parámetros que implica la ejecución de esas actividades. Que el principal, a ver, los dos, antes de ir al comercial, las dos principales características de una concesión minera son la delimitación geográfica y la otra es el tiempo en que se le da o se le otorga ese permiso de concesión minera a la empresa o persona, ¿no es cierto? Sí. Sí. Yo le agregaría dos cosas. Uno, el régimen. El régimen es muy importante saber en qué régimen se va a desarrollar la concesión minera. O sea, ahí es lo que marca. No, el régimen quiere decir el marco en el que está autorizado para desarrollar la actividad. Si es artesanal, un permiso artesanal, si es pequeña minería, si es mediana minería o si es gran minería. Porque estas están reguladas en función del volumen y su forma de realizar la actividad minera en sus fases, como la exploración y la explotación, difiere. Por un ejemplo, en la pequeña minería, la exploración y la explotación es simultánea y no requiere la suscripción de un contrato de explotación, ¿no? O sea, desde el día 1 que tienen todos los actos administrativos que se llaman una licencia ambiental, los permisos de agua, entonces puede realizar explotación y simultáneamente exploración. En la mediana y gran minería tiene que cumplir un régimen primero por etapas o por fases, que es la exploración inicial, la exploración avanzada, una evaluación económica del yacimiento y después suscribir un contrato para poder iniciar la explotación minera. Entonces tú ves, por eso entonces es importante el régimen. Y la otra cosa es también los tipos de minerales. La concesión, exacto, lo que van a explotar. Las concesiones mineras te determinan qué tipo, si es metálicos, si es no metálicos, o en el caso de materiales áridos y pétreos para la industria de la construcción. Entonces es importante saber, esto delimita, digamos, es tu marco de ejecución de una actividad minera en el Ecuador. Ok, muchas gracias por esa introducción a la primera parte de lo que sería lo legal. Estamos hablando con Elisa Morán, ¿doctora o abogada? ¿Cómo prefiere? Bueno, abogada está bien. Sí. Chévere, estamos conversando con Elisa Morán sobre el tema minero, sobre la realidad minera en el Ecuador. Esto es Diagnóstico Social. Volvemos después de este corte comercial. Segundo bloque de nuestro programa Diagnóstico Social. Hablamos el día de hoy sobre minería en el Ecuador. Estamos en el club de Clubhouse, ubicado aquí en la Floresta, a una cuadra de la Valladolid y Vizcaya, del Cine 8:30. Estamos en la Pontevedra, solo que yo me ubico por donde yo vivía antes,
Perdón, pero estamos muy contentos de estar en este lugar. Gracias por presentárnoslo. O sea, el lugar es muy especial, muy interesante, muy agradable. Lo recomiendo que lo vengan a conocer. Es un coworking, esto que está tan de moda en el tiempo actual, donde tú puedes trabajar o puedes hacer diferentes actividades. No todos los días, ¿no? Porque ahora ya no es que tienes que ir a la oficina todos los días. Reuniones expresas que realmente requieren presencial, ¿no? Exactamente. Sí, pero además es un lugar muy cómodo, muy amigable. Lo hemos notado. Y es muy lindo. Ajá. Sí, estuvo súper chévere para hacer la entrevista de hoy. Estamos conversando con Elisa Morán, especialista en el tema minero. Ya me está diciendo que desde el 93 te involucraste, lo cual quiere decir que son 27 años, 28 años ya de experiencia en este campo. ¿Cómo está el sector minero en Ecuador? ¿Cómo está la minería en el Ecuador en este momento? Bueno, Ecuador está atravesando un momento muy interesante en lo que es el sector minero, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha venido explorando el Ecuador. Hemos ya hablado en nuestro primer bloque del tema de la pequeña minería, de la artesanal, pero en este momento Ecuador ya tiene explorados yacimientos de clase mundial y por eso ya se están desarrollando para la explotación proyectos interesantes de oro y cobre, como es el caso de Mirador, en el caso de explotación de cobre en Zamora. Y exacto, con el Mirador, y en el caso de Fruta del Norte, que es explotación de oro ya con minería a gran escala. ¿Fruta del Norte dónde queda? Eso también en Zamora. En Zamora. Esto quiere decir entonces que Ecuador ya le apunta realmente a una explotación industrial. Y por lo tanto ya se ha convertido, y vemos el impacto en la economía del Ecuador, ya está pasando de un sexto rubro en el Producto Interno Bruto a un cuarto rubro, y probablemente va a seguir subiendo, en el sentido de que ya está generando un impacto a la economía. Y esto hace que entonces se convierta en una actividad productiva importante. Tomando en cuenta que países aledaños como Perú es el primer rubro de su ingreso. Así es. Chile también es el primer rubro de su ingreso, la minería industrial, digámoslo. Y Bolivia también tiene un porcentaje súper alto de ingreso por el tema minero. Colombia también, en cierta forma, con el carbón, ellos siempre han sido un exportador de Sudamérica, el más importante de carbón y mineral, pero no en estos niveles como Chile y Perú, ¿no? Me dice que es el cuarto rubro en este momento del país, pero aún así la sociedad ecuatoriana o mucha gente considera de que la minería no es una opción. En política hay políticos, no vamos a mencionar nombres, que basan su proyecto de llegada comunicacional a la sociedad, al votante, con respecto al tema del agua, del medio ambiente, que sí, el tema medioambiental es de preocupación de esta época. Los medios de comunicación hablan mucho sobre la conservación del medio ambiente en América y en África, no en Europa. En Europa no se habla del tema. En Europa la minería viene industrial por décadas, siglos. Pero ¿por qué razón nuestra gente le ve mal a la minería en gran escala? Ya hablamos sobre la minería informal, ¿no? Sobre la ilegal. Si quieres hablar un poquito más del tema también, pero enfoquémonos en la gran minería, en la minería profesional, en la minería legal. ¿Por qué tiene tantas dificultades? Por ejemplo, hablemos sobre Mirador. Bueno, pienso que primero que nada hay mucho desconocimiento, ¿no? Creo que es importante, y por eso estos espacios, Hugo, que tú manejas son fundamentales para poder explicar realmente qué está pasando en la minería y todo lo que abarca y todo lo que debe cumplir para poder ejecutar las actividades. Entonces, este desconocimiento hace que mucha gente parta de supuestos, parta de experiencias buenas o malas que tienen, y además porque las comunidades obviamente no ha llevado, las comunidades tampoco tienen todo el conocimiento necesario, a pesar de que, si tú me dices, en el caso de Zamora ya es una provincia, los cantones donde se desarrollan los proyectos mineros ya tienen mucho más conocimiento. ¿Por qué? Porque ya existen procesos de información, procesos participativos, que de alguna manera ya sus comunidades, sus autoridades ya conocen qué está pasando, ¿no? Sin embargo, sí es importante mencionar que ahora el discurso antiminero, los opositores de la minería, por años han venido generando un discurso que muchas veces ha sido
yo diría un poco maquiavélico, en el sentido de ponerlo a la minería totalmente como una actividad que indeseable, lo cual no es así. ¿Por qué? Porque la minería... ¿Por qué tienen esa conveniencia, digamos? Sí. A ver, yo creo que responde mucho a intereses económicos que justamente promueven todo el tema fundamentalista verde, y eso simplemente es un tema extremista, y como todos sabemos, los extremos son malos, cuando en realidad la minería es una actividad que es parte de nuestro día a día, como todo el mundo le dice. O sea, inclusive ahora estamos hablando del carbono neutro y el cambio climático que requiere tecnificación, y para toda esa tecnificación se requieren minerales. Ahora, ¿cuál es el punto, no? Que tienen que irse ajustando ciertos parámetros. Ecuador cuenta con una legislación vasta en la parte ambiental, y como yo te decía, las empresas que están invirtiendo y las internacionales tienen que cumplir y observar parámetros desde el lado ambiental, desde el lado social. Esto implica entonces que se pueda realizar una actividad equilibrada, justamente previniendo y mitigando sus impactos, de manera que el fin sea, uno, que todos se beneficien, es decir, tanto la compañía, porque obviamente está ejecutando una actividad que resulta un negocio, pero por otro lado sus comunidades, exacto, ese es el valor compartido del que se habla muchísimo, es un ganar-ganar. Por otro lado, un país, la posibilidad de desarrollar una actividad que nos permita ir sustituyendo en el mediano y largo plazo el petróleo, que es donde vive la economía. Sí, tenemos otras actividades, hablamos del turismo, definitivamente, hablamos de la agricultura, definitivamente, pero ninguno de estos dos va a pagar. Pero hablemos del agua. A ver, se dice que la industria minera es mala porque contamina el agua, pero hablemos de las ciudades. Las ciudades son las que más contaminan agua, consumen agua. Hay otras industrias, las textileras, ¿no? ¿Cómo ellos, la agricultura. La misma agricultura, exacto. Porque utilizas agroquímicos que contaminan el agua y que causan, en el gran caso, cáncer. Lo sé porque por el lado de mi padre teníamos bananera, y incluso hablemos también de que, como hicimos un programa especial sobre los derechos de los trabajadores en Ecuador hace un tiempo atrás, nosotros descubrimos de que en la mayoría de del área agrícola, de haciendas agrícolas, los empleados no ganan ni el sueldo mínimo, ni básico. Es una explotación casi esclavista. Pero no se habla de eso en esas áreas. Siempre se dice, hay que trabajar, hay que potenciar la agricultura. Pero ojo, de la agricultura, la verdad, no salimos de la pobreza, ni con las flores, ni con el banano, ni siquiera tampoco con el cacao. Y estamos consumiendo recursos hídricos bastante fuertes para ese tipo de producciones. En Chile, por ejemplo, tenemos el problema del aguacate, que el aguacate necesita grandes cantidades de agua que Chile ya no lo tiene. Entonces, ¿por qué razón se dice que la industria minera es la que más contamina agua? Ya. Bueno, justamente como te digo, es una desinformación, es tratar de llevar un pensamiento y una corriente extremista, exacto. Entonces obviamente el tema minero, que es un tema sensible, es un tema que levanta emociones y mucho dinero. Exacto, donde hay muchos intereses. Entonces obviamente yo creo que más el tema de levantar emociones y pasiones, donde se vuelve subjetivo, ¿no? A unos les gusta, a otros no les parece. Entonces es mucho más fácil poder desinformar. En este proceso de desinformación, además, se genera minería ilegal, lo cual sí impacta realmente al ambiente. No está regulada, no está cumpliendo parámetros, donde existe todas estas... Nadie sabe qué pasa, donde efectivamente existen todas estas actividades o condiciones sociales terribles en las que se puede hacer un cambio total de una estructura, de una comunidad. Entonces, estas organizaciones viven de eso, y de este caos, que yo lo digo, del anarquismo, es justamente donde se aprovechan. Entonces, es importante, así es, entonces es importante informar. Ecuador tiene regulaciones que hoy por hoy, y este gobierno ahora las ha plasmado, todos estos temas fundamentales, estructurales de la minería, que tienen que fortalecerse para que sea desarrollada hacia el objetivo de que sea una actividad que cumpla todos estos parámetros de los que yo me he referido, dentro de este plan de acción que el presidente Medina
mediante el decreto ejecutivo 151 el 5 de agosto lo han afirmado y ya se lo está, digamos... Bueno, Guillermo Lasso heredó concesiones mineras con gran industria, minera. Pero claro, pero algo que es súper interesante es que, como decíamos, es un proceso de largo plazo. Aquí se viene construyendo un proceso, pero este gobierno es el que definitivamente a través del presidente Guillermo Lasso ve la oportunidad y la decisión, porque aquí, más allá de la decisión de un ministro, que obviamente es el ente rector, es la decisión de la política estatal hacia dónde vamos y cómo vamos a fortalecer. La visión, la voluntad, eso es lo que quiere escuchar el mundo del Ecuador como destino minero, para decir, ok, yo me voy a fijar en lo que está haciendo Ecuador y voy a ir a Ecuador. Es una decisión del presidente y por tanto, él es el rector en esta política pública y el ministerio tendrá que ir ejecutando, pero esto era fundamental, esto es lo que esperamos del gobierno anterior, que nunca lo hizo. No, exacto. ¿Por qué no ocurrió eso? Es una decisión, bueno, puede haber... Porque tuvo explosiones de minería ilegal el gobierno anterior. Por ejemplo, tuvo Buenos Aires y es chistoso lo de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque llevan a la policía para sacar a la gente que estaba haciendo minería en Buenos Aires, en esta montaña aquí en el norte de Ecuador. Y mucha de esta gente era migrante, venezolana, colombiana, que, o sea, tengo que trabajar, tengo que sobrevivir, de algo tengo que vivir, y allá hay oro. Y entonces sacan a esta gente, llevan en quintales, en costales la producción que habían sacado de ahí con dinamita, etcétera, la llevan a un lugar para guardarla, y meses o días después desaparecieron todas esas fundas, esos quintales de mineral que tenía oro. Hay corrupción y nadie dice nada, nadie sabe, nadie comenta, no se toma una decisión, como usted menciona, política, porque aquí pasa algo. Si no hay minería del Estado, si el Estado no tiene la capacidad para hacer esa producción, esa industrialización, la opción B es la minería, las compañías internacionales en concesiones, que quisiera que ahorita me mencione qué gana y cómo es la repartición entre las concesiones de las compañías internacionales y el Ecuador por el marco legal del país. Y si no está en ninguna de las dos, es la informal. O sea, viene la gente y empieza a sacar el material y ahí gana el más fuerte, ¿no? El pilas, el pillo, el sapo, etcétera. ¿Cómo está el tema de cómo es la relación de ganar entre el Estado y las concesiones mineras de las compañías internacionales? Por ejemplo, ¿cuántas compañías internacionales están trabajando en Ecuador? ¿De qué nacionalidad son? Bueno, la mayoría de la inversión extranjera en minería es canadiense y australiana, ¿no? Ese es el mayor rubro que tenemos. Porque claro, ellos vienen de una cultura. Australia vive de la minería. Así es, ellos ya conocen y obviamente son empresas que ya vienen, digamos, levantando cierta información prospectiva. Aquí es importante mencionar que la prospección es libre y por lo tanto ya existe inclusive en el Ecuador un mapa geológico inicial, digamos, que les permite determinar además toda la cordillera O sea, estas compañías mandan a una persona y libremente esa persona puede ir a la selva como turista, pero turista de minería, y decir, bueno, voy a hacer una inspección y de aquí saco la muestra para saber si hay mineral. No se sacan las muestras, simplemente van haciendo un recorrido, una verificación de una información preliminar, donde efectivamente van viendo que existe un potencial mineralógico, geológico en una determinada zona. Bueno, hay satélites que pueden tomar una foto de saber qué mineral hay. Exacto, hay tanta tecnología ahora donde puede dar estos pequeños indicios, ¿no?, de prospectos interesantes. Que puedes saber qué hay detrás. Que puedes saber. Entonces, claro, aquí también es importante mencionar que la Constitución al Estado le genera, digamos, la obligación de gestionar y administrar los sectores estratégicos, y dentro de los sectores estratégicos está el tema minero. Lo que está debajo del suelo es del Estado. Es del Estado y por tanto tiene la obligación de gestionar y administrar a través de sus empresas públicas, pero excepcionalmente puede delegar a la iniciativa privada. En este caso, esta es la nueva Constitución
que viene del 2008, ¿no es cierto? Pero existen derechos mineros que venían también regulados, siendo regulados con una constitución anterior, donde se priorizaba, digamos, a una inversión nacional o extranjera para poder otorgar estos recursos. Realmente en la parte minera no teníamos una empresa nacional minera, ahora la tenemos, que pueda desarrollar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta actividad minera requiere de mucha inversión de riesgo y a largo plazo. La exploración, como yo te explicaba, de gran minería tiene que pasar una fase de exploración inicial, avanzada y evaluación económica. Esto prácticamente es 4, 8, 10, 12 años que tienen que hacerlo, por lo tanto es una inversión a riesgo. Además, por eso se reclama mucho el tema de seguridad jurídica. Entonces, un gobierno como el nuestro, que además viene arrastrando deuda, una deuda bastante alta, pues entonces su empresa nacional minera, por más buena voluntad que tenga, no tiene ese dinero. Ni siquiera existe la regulación de una inversión de riesgo. Estamos en esta situación de, a ver, si la sociedad quiere, si los ecuatorianos quieren que no haya minería o petróleo en el Ecuador, paguen más impuestos. Porque para financiar al Estado se necesitan ingresos de alguna fuente. Entonces, si no quieren minería, ecologistas y todo, bueno, yo soy bastante ecologista, pero hay que ser sinceros y claros. A ver, si tú eres un restaurante y dices, no, es que la minería contamina, bla, bla, entonces paga más impuestos, brother. O sea, porque el Estado necesita dinero para escuelas, colegios y medicinas de alguna forma. Entonces, si tú no quieres que haya minería o petróleos en el Ecuador, anda al Estado y dile, yo estoy dispuesto a pagar más para que no haya minería. Y dejemos esta hipocresía de un lado. Así es, aquí lo que hay que hacer es justamente fortalecer la institucionalidad. Como yo te he dicho, existe una institución, existe una decisión política de parte de nuestro presidente, existe una institucionalidad, un ministerio rector. Ese ministerio tiene que fortalecerse en las capacidades de sus funcionarios, en técnicos, que permita justamente un control adecuado para que se pueda aplicar la normativa adecuada. O sea, en cuántos foros y cuántas veces se ha hablado que Ecuador tiene una normativa ambiental excelente a nivel de Latinoamérica, pero claro, alguien tiene que ejecutar eso. Y entonces aquí viene el enrampamiento, el que se habla tanto, es que si el titular tiene que cumplir y obtener una licencia ambiental, tiene que presentar un estudio, un procedimiento, pero están parqueados y represados una serie de estudios de impacto ambiental que no permiten entonces garantizar que ese proyecto se esté ejecutando con el documento técnico, tanto para el control como para la ejecución, ¿no? Entonces, ahí viene este tipo de entrampamientos y entonces ahí es donde se genera la problemática de que, claro, está o no haciendo. Entonces, al no contar con todo este fortalecimiento institucional, entonces corremos el riesgo de que efectivamente no se hagan bien las actividades, donde por no hacerse bien se cae en actos de corrupción, ¿no? Por otro lado, también se siguen represando y acumulando, y entonces esto da cabida a que los antimineros y los opositores pues entonces saquen provecho de esta circunstancia. Entonces, yo creo que es el Estado el que está fallando, en cambio. Entonces yo creo que el Estado está fallando, y por eso este plan de acción es fundamental. Además es ejecutable, lo que digo, porque tiene además un plazo. Ese plazo tiene que cumplirse en 100 días, donde tiene que establecerse un orden y además una conversación ya entre varias instituciones, ¿no? Que antes decían, no, o sea, yo soy el Ministerio del Ambiente, es que no han cumplido esto y lo otro, pero no había esta coordinación institucional para abordar una problemática y prevenir y actuar ante esta problemática. Entonces, creo que este es un mensaje potente, fuerte para el inversionista nacional y extranjero, para que puedan desarrollar en este sentido actividades que estén enmarcadas en la norma y actividades que permita al Estado beneficiarse a las comunidades y todos tengan un ganar-ganar, ¿no? Esa es la idea. Nadie va a venir a dejar aquí tampoco un dinero sin una ganancia, que ese es otro tema que también está regulado y también ha sido un motivo de discusión o de desconocimiento de los políticos, en el sentido de que la Constitución establece que el Estado o quien explota los yacimientos no puede ganar más que el Estado. Es decir, el Estado al menos tiene que ganar el 51%.
Y los contratos de explotación minera a gran escala están redactados en ese sentido. Hay una cláusula que se llama el ajuste soberano que permite monitorear el momento en que la empresa pueda empezar a ganar más que el Estado para que pueda compensar y pagar al Estado esa diferencia. Ajuste soberano. Entonces, si tú ves, hay las regulaciones, hay el tema, pero aquí hay que poner el hombro y juntar. El Estado no tiene los recursos, el Estado no tiene el conocimiento, está aprendiendo en este proceso y por eso es importante que tengamos buenas empresas y brindarles las garantías y seguridades para poder aprender de estas empresas que ya lo han desarrollado, como tú dices, en Australia, en Canadá. Incluso algo que da vergüenza nacional, los chilenos. Los chilenos tienen mucha experiencia en este tipo de cosas. Vamos a hablar en el tercer bloque sobre esto. ¿Qué podemos sacar de esa información, de ese conocimiento que esos países tienen y que están viniendo a trabajar acá? Y tal vez cerrar esta área, este pensamiento sobre las comunidades. ¿Qué se puede hacer con las comunidades y quiénes son los que tienen mayor responsabilidad? O la empresa que está haciendo la concesión, o sea, está haciendo la explotación, o el Estado es el que está fallando. En todo caso, en las redes sociales vemos mucha foto del policía y del militar empujando al comunero, al aborigen, rompiéndole su casita, su chocita, su iglesia, y de eso vamos a hablar en el tercer bloque porque como comunicador digo, esas son imágenes de alto impacto, crean emociones en la gente y no es al azar. O sea, realmente quien está haciendo ese tipo de trabajo, como una campaña agresiva, es profesional en lo que hace. No lo hace al azar. O sea, no es un campesino que dice, vea, me están matando las mineras. Entonces, vamos al corte, regresamos después del corte. Tercer y último bloque de este programa especial sobre minería en diagnóstico social. Creo que hemos abordado dentro del formato del programa con Elisa Morán, especialista en el tema minero, cómo está la situación, ¿no? El paciente en el tema minero en el Ecuador no está bien, o sea, me refiero a que durante décadas, siglos, Ecuador tiene minerales y se han explotado, pero esos minerales que se han explotado no han tenido una normativa legal, una normativa científica, una normativa, usando el término de moda, ecológica, y estamos como estamos. O sea, tenemos un paciente enfermo, tenemos los síntomas como la violencia que existe en los lugares donde hay concesiones mineras. Así que la pregunta, Elisa, es, este paciente que tiene una sintomatología media compleja, ¿qué soluciones, qué tratamiento le damos? O sea, tú me dices que la minería industrial es una opción, es una alternativa, pero ¿desde cuándo se está haciendo el tratamiento de la minería industrial o profesional en el Ecuador? ¿Desde cuándo tenemos esta pastilla en el Ecuador? Bueno, el desarrollo de la gran minería o minería industrial en el Ecuador realmente está desde el 2019. Y fíjate que en el 2012 ya se firmó el primer contrato de explotación minera en el caso de Exsa, pero toma su tiempo la construcción, digamos, del proyecto para empezar, ese es cobre, para empezar realmente la producción y la explotación o producción de, en este caso, de concentrados de cobre. Entonces, en el 2019 es que ahora empezamos a notar este efecto en la economía, positivo en la economía del aporte de la minería. Recién, ¿no? En el 19 empezaron, ¿no? En 2019 y apenas tenemos 2 proyectos, ¿no? Hoy día le escuchaba en una entrevista al viceministro, efectivamente las proyecciones, solo con los 2 proyectos para concluir este año son bastante interesantes, que es el que nos va a ir potencializando más en el Producto Interno Bruto al sector minero. Mucha gente dice, bueno, empezaron en el 19 ya una gran explotación de cobre en el Ecuador. De hecho, esta mina Fruta del Norte dicen que es la segunda más grande de cobre. Esa es la de oro. ¿La de cobre de Exsa cuál sería? La Mirador. Mirador.
Mirador tiene, no solo tiene cobre, tiene otros minerales también, pero dicen que la cantidad de cobre que puede haber ahí es probablemente la segunda reserva más grande del mundo, tomando en cuenta, comparándolas con Perú, que es y Chile, que son los principales productores de cobre en el planeta. De ahí tienes Canadá, tienes también México, etcétera. Pero yo tengo una imagen de los primeros envíos de este material a China, porque es una empresa china la que está trabajando ahí. Y eran tierra, era una especie de molido, se podría decir, de mineral. Y mucha gente me ha escrito y me ha dicho, oye, pero se están llevando la materia prima y seguimos como siendo la misma tontera de siempre. O sea, damos la materia prima y no producimos nosotros, y no sabemos si es que ellos están ganando más qué tal que en esa tierra haya más oro que cobre, qué tal que también hay molibdeno, pero qué tal que nos están viendo la cara a los chinos. ¿Por qué no ponemos nosotros la refinación de ese material aquí como lo hace Chile? ¿Eso es posible? ¿No es posible? ¿Qué piensa usted? A ver, primero decirles que no es que se está yendo tierra, ¿no? El material bruto que se explota con el contenido del mineral, en este caso de cobre y otros minerales asociados, ¿no? Con el caso molibdeno, también puede haber oro. En este sentido, primero pasa un proceso industrial que lo convierte en un concentrado de cobre. Eso. Entonces, eso que parece tierra o una arena es un concentrado. Ese concentrado se exporta a una planta de beneficio, pero el Estado ecuatoriano sí sigue o hace ese seguimiento, digamos, a ese proceso de beneficio. ¿Por qué? Porque no solo paga por el cobre, sino por los minerales secundarios que se producen realmente en esa mina. ¿Por qué hay? Porque hay secundarios, porque existe el mineral principal, es el cobre, y como yo te decía, parte de la mineralización de un yacimiento siempre tiene otros minerales que están directamente relacionados. Entonces, el momento que entra una planta de beneficio, liquida esos minerales. Hay unos que justifica el poder separarlos, otros por su contenido no justifica. Eso es lo que se conoce como la pureza de un yacimiento que es de alta ley y el nivel de concentración que existe del mineral. Pero en todo caso, los contratos, en este caso con Mirador, sí prevé este proceso de seguimiento y de liquidación. Exacto. ¿Por qué? Porque así es justamente lo que pasa en el mundo minero. Porque además las plantas de beneficio, aquí contestando tu pregunta, aquí se pueden desarrollar efectivamente. Lo que en ese sentido sí hay que valorar el impacto ambiental de desarrollar una planta de beneficio de cobre. La mayoría de plantas de beneficio de cobre en el mundo están en China. ¿Ya? Y tierras raras. Y tierras raras, o sea, realmente, porque realmente los chinos son los que están utilizando todos estos minerales para el tema tecnológico, exacto, por un lado. Pero hay una razón realmente por ahí que hacen los chinos y no lo quieren hacer, porque, ojo, la refinación o la producción de materias raras, incluyendo también en este litio, que tanto se está hablando de litio, tiene una complicación, y creo que tú la sabes también, en la producción. ¿Por qué razón Estados Unidos no quiere una planta? ¿Por qué es raro? Primero, ¿por qué se habla de tierras raras? Es por sus niveles de concentración. O sea, en Ecuador existen tierras raras, ¿no? En otros países existen tierras raras. El punto es que si es justificable o no los volúmenes de esas tierras raras, que serían las concentraciones. Y también si esas concentraciones, el impacto, esos son los riesgos asociados. Para eso se hace la exploración. La exploración llega a un punto en que ya has hecho y determinado el potencial mineralógico de este yacimiento. Después haces la evaluación económica si realmente justifica los costos para el tema de mitigación, el tema de todo, el tema ambiental, el tema social, más del técnico para esa explotación. Eso es lo que establece si es o no rentable poder explotar el yacimiento. Entonces, si tú ves, esa es la diferencia. Por eso son raras, porque es raro que existan esos materiales. Pero yo te estaba diciendo de la contaminación. O sea, para producir este cobre o para producir de manera ya industrial el metal, el mineral, antes de llevarlo a la computadora, al celular o al auto,
tienes que generar un proceso industrial, y ese proceso industrial tiene un alto impacto, más que el minero. Entonces, según lo que hemos investigado, entonces ¿sería factible eso en el Ecuador? Habría que hacer la evaluación del impacto ambiental, pero como te digo, de lo que yo conozco, las plantas de refinación de cobre tienen un alto impacto ambiental, por lo tanto, inclusive muchas de ellas son robotizadas. Porque contaminan. Exacto, mucho. Porque contaminan y pueden generar impacto al mismo trabajador, entonces por eso son robotizadas. Creo que eso en el sentido de las plantas de beneficio de cobre, pero las de oro y poner en la selva son una menos planta de cobre impactantes. sería una cosa tenaz. Claro, entonces habría que hacer la evaluación. Ahora hay mucha tecnificación en el tema minero, se trabaja mucho en eso, entonces habría que evaluar si realmente justifica o no ese impacto. Por un lado, la de oro sí hay mucha tecnificación donde sí se puede desarrollar, y sería importante el desarrollo y de plantas tecnológicas aquí en el Ecuador para que pasemos a la siguiente fase, ¿no? Mira, de lo que hemos hablado de la exploración, ya estamos hablando del momento de la producción, de la explotación propiamente dicha, y qué importante poder hablar de los procesos de beneficio, de refinación de ese oro para llegar a la certificación, a la producción del lingote certificado de 999, que ya es generar un poco más de valor agregado al sector minero, Tengo una ¿no? inferencia. Alguna vez tuve la posibilidad de conocer la forma como se refina, se produce y se refina el oro en Rusia, y para ellos es un orgullo. Y mientras hablabas de esto de la robotización y todo eso, hay unas plantas que ellos tienen desde diamantes hasta oro, pero cómo se extrae el mineral, cómo se lo manda a un proceso y cómo después se obtiene un lingote de oro, y ese lingote que pasa a la fase de certificación no sale de Rusia. Me acuerdo que me pareció interesante que ellos utilizan ese material, ese oro, como reserva monetaria. Ellos no es como nosotros que se vaya. No, ellos tienen una moneda importante, y para ellos es importante que esa moneda tenga un respaldo en riqueza y por futuro, lo que sea, y tienen reservas de oro de las más grandes del mundo. No venden su oro como nosotros. Y ahí tuve que aprender por qué razón lo guardaban, y fue hace varios años, más de 10 años, y realmente me pareció que es un tema estratégico el poder cuidar tus minerales, cuidar tus recursos naturales, y si los produces o los industrializas, saberlos manejar estratégicamente. Ecuador recién está en la minería industrial. ¿Cómo está yendo Ecuador? ¿Cómo está manejándose Ecuador hacia el futuro con respecto a estos minerales? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ¿y qué hace falta? ¿Qué necesitamos a ver, hacer? eso es justamente el desafío que genera el momento ahora del sector minero, ¿no? El desafío de qué nomás requiere esa productividad y cómo nos hacemos competitivos ante esa productividad. Porque entonces ya no solo tenemos una operación, una actividad regulada dentro de un polígono, digamos, de la concesión minera, sino ya va a salir. Necesitamos la generación de infraestructura suficiente para poder transportar los minerales. Lo que en Zamora están criticando, los que procesos, se rompió un puente porque la volqueta rompió el puente, que claro, la minera ponga el puente. Y creo claro, que tenemos las vías, ya se está hablando de un tren multipropósito. Necesitamos especializar nuestros puertos cada vez más. Nuestros puertos ahora están especializados en la exportación de banano y camarón. Pero claro, Gilport, por ejemplo, está haciendo un gran esfuerzo y por ahí ya se exporta el concentrado, pero claro, cada vez entonces... O sea, nosotros estamos en lo que Estados Unidos estuvo en 1880, en 1920, recién. Entonces, por eso te decía, es tan importante esta decisión política, porque eso es lo que nos va a llevar a ser competitivos, eso es lo que nos va a llevar a justamente poder tener una trazabilidad de nuestros minerales y tener la capacidad de acción para poder abordar todas estas necesidades del sector como país para poder garantizar una producción sostenible.
técnica, ambiental y socialmente. Porque, claro, ya no solo tenemos comunidades del área de influencia del proyecto, ya tenemos todas aquellas comunidades por donde se transporta. O sea, los actores mineros se vuelven mucho más amplios en todas estas necesidades. Las fuentes de trabajo, solo con cadena logística, imagínate, solo con tema de logística aduanera, ¿no? Todo lo que se puede. Entonces, el potencial es tan grande y si es que existe la posibilidad de refinar, y la posibilidad de refinar, eso sería otro proceso. Ese es otro proceso, pero que vamos a tener que abordarlo. Finalmente es parte de un ciclo minero. Es parte normal porque recién tenemos la producción industrial como para ello desde el 19 o 20, ¿no? Sí, entonces ya se está hablando, ya escuché a la autoridad el día de hoy también, de esa necesidad entonces de contar con plantas tecnificadas en estos procesos. Eso entonces al mismo sector le va a poner competitivo. ¿Por qué? Porque tenemos que escoger los inversionistas que realmente puedan cumplir todos estos parámetros dentro de lo ambiental y dentro de lo social. Entonces, ¿crees tú que el Estado se comerá la plata o podría reinvertir? ¿Cuál sería la función del Estado en esta modernización, industrialización del Ecuador? El Estado en este proceso y como ya se lo ha dicho y es parte del plan de acción, la transparencia es fundamental en esto. La transparencia en la distribución, ya la ley de minería desde el 2009 ya establece la forma que tiene que estar distribuidas las regalías mineras, y el 60% tienen que ir y deberían estar destinadas a obras de desarrollo local, para lo cual los GATS tienen que estar preparados y tienen que preparar proyectos realmente ejecutables y que además les permitan una sostenibilidad y un desarrollo real local, las ¿no? Comunidades ¿qué pueden hacer en ese caso? Ya, en ese caso para que el no se robe la plata. Así es. Bueno, ahí viene el tema de transparencia. Por eso se habla mucho de esta iniciativa de las industrias extractivas, de la transparencia para las industrias extractivas del EITI, que ya Ecuador es signatario, para que, por un lado, las empresas transparenten lo que están pagando a la empresa, la producción y lo que se paga al Estado, perdón. Y por otro lado, el Estado también tiene que transparentar cómo está distribuyendo para las áreas de influencia y para el resto del Ecuador también. O sea, hay áreas en las que no tenemos este desarrollo de proyectos, de grandes proyectos de minería, pero sin embargo también tenemos el derecho a beneficiarnos también de este desarrollo, ¿no? Como así nos hemos beneficiado en el caso petrolero, ahora también del minero. Entonces, aquí viene un trabajo conjunto, un trabajo Estado, que tiene una obligatoriedad desde el ámbito legal, constitucional y legal. El control, la distribución, el cumplimiento de los porcentajes de distribución. Y por otro lado, cobrar impuestos. Por otro lado, y esto no solo Estado, sino hablando del Estado en todas sus competencias, como los gobiernos autónomos. Por otro lado, tenemos las empresas. Las empresas tienen que poner el hombro para ayudarle al Estado desde su conocimiento, desde su experiencia. Transferencia de tecnología y conocimiento. Exacto. Y importantísimo, su buena relación con las comunidades. ¿Por qué? Porque aquí también existen los planes de relaciones comunitarias, los temas de responsabilidad social de los que hablamos, que nos va a permitir mantener una buena comunicación y fluya realmente adecuadamente los aportes que se generan desde la parte de las empresas hacia las comunidades, del trabajo conjunto. O sea, las empresas vienen a representar un buen vecino, ¿no? Y por lo tanto, si yo tengo debería ser, si yo tengo un buen vecino, entonces que mi buen vecino me invite a la piscina de vez en cuando. Y nos ayude para ese desarrollo local, desde ese conocimiento, ¿no? En proyectos realmente sostenibles. Entonces yo aquí veo que hay una oportunidad súper grande para la dirigencia, tanto indígena como la dirigencia de los líderes comunitarios, de poder sentarse a conversar. Entonces aquí viene un trabajo conjunto y el Estado puede convertirse en ese facilitador o terceros facilitadores que nos permitan sentarnos en una mesa de diálogo. Entonces aquí es que si yo soy una líder comunitaria, yo lo que quiero es lo mejor para mi comunidad y por lo tanto tengo que sentarme a conversar, exacto, desde la objetividad. Creo que hay puntos en común, como puede haber puntos desde, como decíamos, ¿no? En discrepancia, pero creo que sí puede haber uno o dos puntos que sí nos permitan sentarnos en una mesa de diálogo y poder entonces entablar consensos.
aquí hay un tema, las comunidades deben y les corresponde beneficiarse, por un lado, y por otro lado también la empresa tiene que garantizar una producción. Entonces ese es un punto en común que nos va a permitir sentarnos. Creo que ese es un desafío grande para el Estado, que lo tiene que entender desde ese lado, y un desafío grande también para las comunidades y las empresas, que son las que, digamos, tienen una mejor interrelación con las comunidades. Definitivamente aquí creo que lo que antes decía, exigir para que entren los policías, más bien para mí fragmenta la buena relación, porque aquí te puede ayudar el Estado, lo sacan, pero finalmente siempre va a estar fracturada una relación, sí, claro. y con una relación fracturada, ¿cómo divorcio. Tú? Exacto, entonces ¿cómo trabajas? Entonces aquí más bien debería tenderse a eso. Creo que es un desafío para todas las partes y los actores mineros, que para eso estamos, ¿no? Para justamente ayudar con estas soluciones. Mira, que en Perú, porque la conflictividad social no es un tema de Ecuador, es un tema inherente a la actividad minera aquí en todo el mundo. Hay una mala experiencia en Perú. No estoy muy enterado del asunto, pero se utiliza ese mal ejemplo para hablar de Ecuador. Miren lo que pasa en Perú, miren lo que pasó en tal lado. ¿Quieren ustedes que eso también pase en Ecuador? Claro, es que mira, eso es la información sesgada. Aquí hay que ver desde varios puntos de vista y generar, como hacemos en Leeds o tú desde este espacio, es poder generar todas las herramientas. Obviamente hay malas experiencias y buenas experiencias, ¿no? Y de eso hay que aprender. Antes de irnos, ¿podrías decir una buena experiencia de lo que está pasando en Ecuador? Aquí hay una experiencia maravillosa y realmente es el proyecto y el modelo Guarinza. En Morona, Santiago, hay un proyecto que se desarrolla en territorios indígenas y ellos justamente Guarinza es el proyecto Lowell, y ellos han desarrollado un modelo de diálogo, acuerdo y alianza estratégica que le ha permitido llegar a consensos. Es decir, mira, no solo es que la empresa, yo vengo y tengo un convenio y yo voy a irte beneficiando a una comunidad, sino es un trabajo conjunto donde la comunidad también se ha empoderado en decir, ok, vamos a trabajar de manera como aliados para que esto se desarrolle, porque conviene a mi comunidad y le conviene también a la empresa. Y esto entonces nos va a garantizar, por un lado, que ellos no pierdan su ancestralidad ni su culturalidad en el desarrollo de un proyecto minero. Para mí eso es trabajar con coherencia, porque tenemos actividades que coexisten. Y segundo, existe una voluntad increíble y un trabajo atrás de este modelo de poder entender a la necesidad de su comunidad. O sea, no es venir a imponer, ¿no? Ni el Estado va a poder imponer nunca, y menos la empresa, sino es cómo yo trabajo para poder entender la necesidad de ellos y poder trabajar desde ese entendimiento, sí, claro, para poder tener acuerdos. Entonces nadie va a decir que eso es imposible. Es posible, hay un proyecto que ya se lo hace. Es un modelo, es un ejemplo que yo invito a que lo puedan ver con la comunidad Shuar, Guarinza y Yavi. Así que encantada de generar un espacio solo para esto, con los involucrados directamente, y donde se establecieron metodologías para poder esto. Inclusive, mira, aquí déjame decirte que ya se puso en marcha un proceso metodológico para consulta previa. Estas dos comunidades, Shuar, Guarinza y Yavi, ya han hecho una metodología dentro de un proceso de consulta previa. Entonces, los resultados son... Sí, se nos salió de la agenda hablar sobre la consulta previa, porque casi todas las personas contrarias a la minería dicen, pero la comunidad va a votar no. O sea, la comunidad no quiere. Si le preguntan o le consultan, la comunidad va a decir que no. Pero si a mí me preguntan... si quiero o no algo que no conozco, me sirven un plato de algo que no sé de qué es y me dicen, ¿quieres comerlo o no? Voy a decir que no, porque no sé de lo que me está sirviendo, y peor si se ve raro. Entonces creo que juegan mucho con la ignorancia de las comunidades. ¿Crees tú, Elisa, cómo está el paciente? ¿Está la minería como paciente en el Ecuador? ¿Está convaleciente? ¿Está en una UCI muriéndose por falta de oxígeno? ¿O está recuperándose? Yo creo que están haciendo. A ver, yo creo que están haciendo los esfuerzos por irlo recuperando a este paciente, y por lo tanto esos esfuerzos tienen que continuar para no perderlo.
O sea, el ¿no? tratamiento se está aplicando. Exacto, se está aplicando y tenemos que ser coherentes y apoyar en esa aplicación de este tratamiento, digamos, porque de lo contrario, lo que sí se generaría, porque la minería no va a parar, se generaría minería ilegal, que es la que nadie quiere. Pero es la que quieren ahí en las comunidades. A pesar, exacto, que no todas las comunidades, exacto. Pero hay políticos corruptos que quieren eso. Que es lo que quieren, exacto, como dijimos, viven del caos, viven bajo una cara de oposición minera, cuando en realidad lo que están es fomentando minería ilegal. Sí. Eso no lo vamos a permitir, ¿no? Aún los que queremos la minería y estamos involucrados en el sector, somos actores, pero tenemos claramente establecido qué tipo de minería queremos en nuestro país. ¿Y qué es la que le conviene? Y qué es la que le conviene. Porque acabas de hablar de puertos, acabas de hablar país. de carreteras, acabas de hablar de industrialización, acabas de hablar de empleo, acabas de hablar de ciencia. Todas esas cosas no se hablan, perdón la terminología, no se hablan cuando hay los foros ecológicos, ecologistas. Ahí solamente se habla de política y de dogmatismo. Entonces, lastimosamente hay que decir las cosas como son, y tengo demasiados amigos que utilizan este término de ecológico, pero yo preferiría decirlo de conservación, porque ni siquiera entienden lo que significa eco o de ecología, qué significa esa palabra, solo la utilizan porque está de moda. Bueno, tú nos estabas mencionando de que es beneficioso en un gran porcentaje la minería industrial, profesional, se puede decir. Recién tenemos de este tipo de minería en el 2019. ¿Qué le hace falta al Estado? ¿Qué recomendaciones tienes tú? Porque hay dos instituciones, está Senagua y está el Ministerio del Ambiente, que bueno, ya no se llama Senagua. No, ahora es parte del ministerio, está fusionado con el ministerio, entonces ahora el ministerio es de Ambiente y Agua y la transición ecológica. Ajá. ¿Habría que invertir más en esos ministerios? Sí, definitivamente, como yo te decía. A ver, no solamente una figura de una oficina en un lugar. ¿Qué recomendaría? Sí, centrarse mucho en este fortalecimiento interinstitucional para contar con los documentos técnicos necesarios para poder controlar realmente el cumplimiento normativo y en el contexto de que se haga una minería ambientalmente equilibrada, sostenible. Sí recomendaría al Estado que tiene que pensar también en empujar el tema de los procesos de relacionamiento comunitario y los proyectos que se están llevando a cabo desde las empresas hacia las comunidades. También recomendaría al Estado un poco más de presencia en territorio. Los GATS definitivamente necesitan ese acompañamiento para poder crear, o si ya crearon esos proyectos, para poder recibir esta parte de la distribución de las regalías, pues entonces que se trabaje de manera conjunta con ellos para que puedan acceder a esta distribución, ¿no? De manera más eficiente y rápida y no se diluya en un gasto corriente, ¿no? Que necesitamos realmente eso. Y también les recomendaría trabajar e insistir en el tema de la transparencia. Creo que esto es lo que nos va a permitir definitivamente a todos entender mejor esos beneficios de los que tanto hablamos de la minería responsable. Entonces creo que es un tema y unos desafíos y oportunidades. Y como te dije, creo que ya se está aplicando primero desde esta decisión frontal de un apoyo a la minería, y el resto entonces es ser consistente y eficiente en este tratamiento. Genial, muchas gracias por tu tiempo, Elisa, para hablar sobre esto que debería hablarse más. O sea, el Ecuador es un país muy rico en minerales. No lo sabíamos tanto, pero ahora sabemos que realmente hay mucho material, y que incluso esos materiales van a ser necesarios para la sociedad humana, no solamente en el futuro. Mientras existan humanos, necesitamos de estas herramientas, de estos minerales. De hecho, la humanidad se ha dividido en eras o etapas dependiendo del mineral que descubre el humano y dependiendo de cómo lo utiliza. Tenemos la era del hierro, del cobre, etc. Entonces la minería es parte del humano, es parte de nuestra humanidad. Entonces no podemos cerrar la puerta y decir, cerro la ventana y no se puede. No se puede. Entonces nos van a invadir si es que intentamos eso. Va a pasar. Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder hablar con esto. Quizás no va a ser la única vez. Te invito para que podamos... si va a haber foros o si va a haber capacitaciones y este tipo de espacios donde se habla del tema, nos invites para poder, o nos envíes el material
para poder analizarlo y poder volverlo a tomar más adelante. ¿Te tomo la palabra o no? Sí, claro que sí, bueno, encantada. Sí, si tú ves, o sea, son temas tan importantes que además es importante profundizarlos y desarrollarlos, ¿no? Claro, se queda en el tintero un millón de cosas, lo importante es que empecemos. Tengo muchas preguntas, pero bueno, ya el tiempo se acaba. Por esta visión, marco, creo que es fundamental para que todos puedan también entender un poco más, pero por otro lado también irlos desarrollando, y claro, la coyuntura, y como es un tema que está, entonces podemos desarrollarlo en cualquier espacio, y encantada de compartir también toda la información de estos espacios adicionales donde hay esta discusión. Muchas gracias a ti, Hugo, a tu equipo, realmente por esta entrevista tan interesante. Nosotros solamente queremos decir que este trabajo lo hacemos para poder dar estas herramientas de información a la sociedad, a la colectividad. Tenemos muchos amigos que se dedican a la ecología y que también estudian esto, porque es una carrera en la universidad hoy en día. Sean un poco cautos o un poco amigables con los comentarios, y yo voy a responder toda la información que nos soliciten o nos piden, sean en correos, chats, Facebook, Twitter, Instagram, en donde sea. Esto ha sido todo por el día de hoy. En este momento queríamos nomás informar que agradecemos este espacio que se nos ha brindado para poder hacer este diálogo el día de hoy de Clubhouse aquí en La Floresta. Les invito a que averigüen, supongo que deben ver redes sociales de este coworking, que es súper chévere. Y nosotros también agradecemos a nuestro auspiciante PS Legal, que tienen un sistema bien interesante de asesoría legal prepagada. O sea, tú pagas como en lo médico, y tienes, dependiendo de tu rubro de trabajo, tienes una especie de seguro o algo por el estilo, mensual, anual. Es algo bien chévere. Les invito a que lo investiguen, lo averigüen. Es nuestro auspiciante. Esto ha sido todo por hoy en Diagnóstico Social. Soy Hugo Godoy. Les espero la próxima semana.